se abre la sesión. Le mandé por WhatsApp. Sí, Hola a lo que pasa es todos, que se hola a todos, gusto demora. verlos. Tengo un problema en el computador de la mañana. Especialmente nuestra presidenta, gusto El acta verlo. de la sesión 111 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 112 ordinaria, perdón, queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura de la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, señor Marcelo Álvarez, mediante el cual excusa su participación en la sesión de hoy por responsabilidades adquiridas con anticipación. También hemos recibido una comunicación del señor Horacio Melo, gerente general de Solarity Energy, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión en relación al proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica, con el objeto de exponer, comillas, un documento de su autoría denominado Posibles efectos en precio a cliente final, el rol de la generación distribuida en el objeto de generar mayor competencia, mayor uso de energía limpia y precios competitivos, y a entregar su opinión sobre cómo hacer posible que los clientes puedan elegir ahora. Hemos recibido también una comunicación del señor Cristian Sepúlveda Farfán, gerente ejecutivo de la Asociación de Concentración Solar de Potencia, ACSP, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para dar a conocer su perspectiva respecto al proyecto de portabilidad eléctrica. Y si me permite, Presidenta, voy a buscar un documento que acaba de ingresar en este momento, de Cernagiomín, mediante el cual dan respuesta a oficio acordado en la última sesión de la comisión, el oficio número 197, respecto al accidente con consecuencias fatales en la mina Tambo de Oro de la comunidad de Punitaqui. Veo a don Alfonso que ha ingresado a la comisión. Señora Presidenta, al terminar la cuenta quisiera yo hacerle una consulta. Recibimos dentro de plazo 2 listados de peticiones de invitados, una lista del diputado don Pablo Vidal y una lista del diputado don Sergio Gaona. Pero además hemos recibido, como da cuenta, valga la redundancia, la cuenta del día de hoy, solicitudes formuladas por los propios gremios. ¿Vamos incorporando estas solicitudes de los gremios al listado? Sí, porque sabe que a mí también durante el fin de semana me llegaron varias solicitudes de audiencia. Nosotros siempre dijimos, ¿no es cierto?, dejamos abierta la posibilidad si es que era necesario incorporar a más invitados, pero yo creo que como también este es un debate que no va a dejar ajeno a nadie, acá también todos los que son incumbentes van a querer también expresar su posición y su opinión frente a este proyecto de ley, por lo tanto yo daría todo el tiempo, obviamente no dejarlo de manera eterna el debate, pero sí ojalá dar la mayor amplitud posible en términos de audiencia para que podamos escuchar todas las opiniones. Creo que es como lo más sensato, sobre todo en una iniciativa que es tan esperada y que también es, ¿no es cierto?, importante, sobre todo con la contingencia. Señora Presidenta, si me permite, Sí, el acuerdo adoptado en la sesión pasada, a solicitud del diputado señor Cort, puede partir con las instituciones de carácter privado. ok. Del listado que tenemos, al que la Secretaría le va a agregar el origen de la petición, quienes fueron solicitados por el diputado Pablo Vidal, quienes fueron solicitados por el diputado Sergio Gaona, a pesar de que hay un punto en que se encuentran, hay varios invitados que se cruzan. Sí. La Secretaría quiere proponer a la Comisión, es una propuesta, que partamos con los privados que abarcan a los gremios e invitar para este miércoles a la Asociación Gremial de Distribuidoras y a la Asociación Gremial de Generadoras. No sé si la Comisión está de acuerdo con ello y la posibilidad de agregar un tercer invitado también existe, puesto que tenemos 1 hora y media de sesión. El tiempo alcanza para un tercer invitado. Mira, hagamos la prueba con 3 invitados por sesión. Si en esta prueba vemos que es mucha la información, vamos acotando un poco la cantidad de expositores por sesión. Pero hagamos la prueba y hagamos el esfuerzo también de poder, ojalá en la sesión, escuchar lo que más se pueda para poder hacer uso eficiente también de los tiempos, en verdad. ¿Alguien me...? ¿Y ese tercero quién? Presidenta. No lo veo. Ah, Sergio, ¿cómo estás? Estás en la Sergio, comisión. Gusto saludarte. Igualmente, aquí estamos. Oiga, Presidenta, yo creo que 3 invitados por sesión
En 1 hora y media es demasiado. ¿Sí? La experiencia nos ha mostrado que al final terminan las personas exponiendo aceleradamente, hay poco tiempo para hacer las preguntas, este es un proyecto que es relevante, yo acotaría a un máximo de 2. Bueno, Para por lo menos dejar 45, si es 1 hora y media solo lo que tenemos, 45 minutos por cada uno, es decir, unos 20 minutos para que expongan y unos 20 minutos más o 25 minutos más para las preguntas y respuestas, para que no tengamos que estarlo citando 2 o 3 veces y podamos ir más rápido con la... yo prefiero eso, no sé si están de acuerdo los demás, porque media hora, de verdad, yo creo que es muy poco por invitados, tratándose de los invitados que están, después van a venir los académicos, en fin. Yo creo que tiene que ser 2 invitados máximo por sesión, dado las características del proyecto. Hubiera sido otro proyecto más simple, más sencillo, lo más probable es que está bien 3, pero aquí yo creo que 2 es suficiente. bueno, entonces dejemos tal cual como señala el diputado Gaona entre 20, ¿no es cierto?, 25 minutos de exposición o lo mismo 20 o 25 minutos de preguntas para que podamos acotarnos a 2 invitados entonces por sesión. Me parece súper razonable Perfecto. también la propuesta. ¿Les parece? Súper. Así hay acuerdo, presidente. Acordado entonces. Yo también le escribí hoy día a don Mario, no me acuerdo cuál fue la asociación que me Pero pidió. está en el listado, presidenta. Ah, sí está, genial. La propusieron tanto el señor Gaona como el señor Vidal. Súper. Tendría que ver mi teléfono, pero estaba en el listado ya. Y si le hacen llegar solicitudes de audiencia, vamos, Vamos a como llegar. también esto es televisado, ojalá que sea a través de la Secretaría, para que así nosotros nos podamos enterar en la cuenta de cada sesión quiénes son los interesados también de exponer y para que no exista, ¿no es cierto?, eh, ninguna duda sobre, ¿no es cierto?, lo que es la transparencia con respecto a los que quieran también venir a exponer. ¿Les parece? Y no sé si hay alguna otra consulta sobre este punto. No, presidenta. Vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet. Yo sé, ministro, usted me lo comentó que está con problemitas en el horario, pero por eso quiero igual darle la palabra para que nos dé también su saludo y ver también cómo trabajamos en lo que nos queda del resto de la comisión. Secretario. Sí, va dirigido al señor ministro. Don Pablo Vidal tenía todo el interés de estar en esta comisión, en esta sesión, particularmente porque se iban a responder algunas de las preguntas o interrogantes por él formuladas en la última sesión. Sin embargo, por un problema de agenda de última hora, no está en este momento, va a ser el intento de incorporarse, pero me garantizó que de todas formas iba a ver el video de la sesión. Lo hago porque nobleza obliga, señora presidenta. Perfecto, de acuerdo. Entonces vamos a hacer ese alcance de que de igual manera ojalá que el ministro pueda hacer, ¿no es cierto?, referencia a lo que había quedado pendiente por parte del diputado Vidal. Ahora sí, ministro, gusto de saludarlo, saludar nuevamente al subsecretario y que también lo acompaña el ladito que no lo logró ver, pero entiendo también que estaba Juan Ignacio conectado a la plataforma Zoom, que disculpas pertinente porque no lo había saludado. Ahí sí. Ministro. Gracias, presidenta. Efectivamente, Juan Ignacio está presente también. Está el subsecretario y está a mi izquierda está Marco Peirano. Marco está hoy día liderando la división de mercados eléctricos. Él tomó la responsabilidad, al menos en forma transitoria, que había tomado, que tenía antes José Carrasco, a quien ustedes vieron probablemente varias veces en otras sesiones. José tomó otros caminos laborales, así que Marco tomó ese rol y ha tenido su trabajo ha sido muy importante en la elaboración de este proyecto de ley y si usted lo permite, en alguna parte de la presentación probablemente él nos puede ayudar a profundizar en algunas de las cosas que vamos a ver. Yo aprovecho, como le dije antes de la sesión a la presidenta, de excusarme con el resto de los miembros porque a las 3:30 voy a tener que excusarme, pero quedan en muy buenas manos con el subsecretario Marco y Juan Ignacio. Si usted le parece, presidenta, podemos ir directo a la presentación que tenemos. Sí, ningún problema. Hay que abrirla atrás. Pero déjeme un segundo, mientras busco la presentación, solamente como contexto, lo que vamos a hacer es repasar en un poco más de detalle lo que la última vez discutimos, que son cómo podemos profundizar de alguna manera
en los beneficios que este proyecto de ley nosotros esperamos le dé a las personas, ¿no es verdad? Entonces voy a ahora hacer el intento de compartir. Si le parece, presidente, yo voy a hacer rápidamente esta presentación en honor al tiempo y después podemos volver a las láminas, si a usted le parece, para poder profundizar en los distintos temas. La pregunta principal que queremos abordar hoy día es cuáles son los principales beneficios de esta ley de portabilidad eléctrica, ¿no? Que como discutimos en la última sesión, tiene a su vez tres componentes principales: la habilitación de la comercialización, la modernización del sistema de licitación de suministro que hace la Comisión Nacional de Energía, y la creación e implementación de un gestor de información. En resumen, este proyecto de ley lo que busca generar en beneficio de las personas es, primero, que los usuarios puedan acceder a mejores ofertas de tarifa, o sea, una reducción en sus cuentas de suministro, para decirlo en lenguaje más simple. Lo segundo, mejoras en la calidad de servicio, y vamos a profundizar un poco en qué partes de la calidad de servicio, porque es un concepto amplio, calidad de servicio. Y tercero, la posibilidad de que accedan a un suministro eléctrico más acorde a sus propias necesidades, ¿no? Lo primero para que esto ocurra es que, y esto fue una cosa que discutimos en la última sesión, es que todos los usuarios conectados a la red de las distribuidoras van a poder elegir a su suministrador. Hubo cierta discusión en la última sesión respecto a quiénes podían, quiénes no, y yo quiero enfatizar una vez más que todos los usuarios van a poder elegir a su suministrador. Hoy la situación es bien distinta a esa, ¿no es verdad? Solamente los usuarios que tienen más de 500 kilowatts de potencia conectada pueden optar al suministro libre. Los que tienen menos de esa cifra no pueden optar a un suministro libre. Y hoy incluso los que pueden optar, o sea, los que tienen más de 500 kilowatts, pueden optar, pero igual nuestro diagnóstico es que lo hacen sin tener toda la información de mercado y sin tener ellos la especialización y el conocimiento necesario, porque este es un tema que a veces puede ser muy técnico, para elegir un nuevo suministrador en buenas condiciones y estar seguros que acceden a las tarifas más convenientes, ¿no? Entonces, lo primero que una de las cosas que hace esta ley es que va a permitirle a todos optar y va a generar las condiciones, y ese es el segundo punto importante, para que estén sobre la mesa las herramientas que les permitan que esa elección sea efectiva, ¿sí? Va a existir, como hablamos, una tarifa regulada como referencia que va a permitir proteger a los usuarios. Va a ser esa tarifa, como hablamos la última vez, en la que los usuarios van a poder, si quieren, refugiarse o mantenerse en ella, o incluso salir a una comercialización libre y eventualmente volver. Va a existir esta plataforma del gestor para que los usuarios puedan comparar distintas ofertas. Y además, para poder operar como comercializador va a ser necesario obtener una licencia cuyo otorgamiento va a requerir el cumplimiento de ciertos estándares mínimos que van a ser exigibles a todos los que quieran participar de ese mercado. Creemos que esos son, basados en la experiencia internacional, cosas esenciales para que esa elección efectivamente esté en beneficio de los usuarios, ¿sí? Aquí no quiero ser demasiado técnico, Presidenta, pero creo que es importante, como hablamos la otra vez, que miremos un par de casos internacionales. Nos parece que estos son dos referentes respecto a los cuales hay buena información disponible que nos permite sacar conclusiones. El gráfico de la izquierda hay muchas líneas, ¿no? Pero en simple, si ustedes ven esta línea que se ve en color azul más oscuro, digamos, esta es la tarifa regulada, digamos, a la que pueden acceder los clientes por defecto, ¿sí? Y estas tarifas verdes son tarifas de comercializadores libres. Si ustedes se fijan, la verde oscura es la tarifa más barata que ofrecen en promedio los comercializadores más grandes, los 6 más grandes. Hay algunos otros comercializadores que ofrecen tarifas más bajas, que son esta línea verde más clara que hay aquí, pero nos pareció importante mostrar los 6 más grandes porque algunos de los que están en este verde más claro, que son más baratos incluso, tienen coberturas regionales parciales. Entonces, lo verde oscuro, digámoslo así, los 6 más grandes dan mejor una idea más clara de cuál es la situación que está viviendo la mayoría de los clientes en el segmento, digamos, de comercialización libre. Y se puede ver ahí que la diferencia puede ir entre 900 y 1.200, o sea, puede ser un 33% más caro
o dicho de otra manera, hay un tercio más barato, ¿no? En precios para los clientes que optan por la comercialización. Eso en Reino Unido, como he dicho, en Inglaterra. Y en el caso de Estados Unidos, el gráfico de la derecha, el análisis está presentado de una manera un poco distinta, pero la conclusión es básicamente la misma. En Estados Unidos, de todos los estados de Estados Unidos, hay 35 estados en que todavía la distribución opera como opera en Chile, o sea, con monopolios naturales, y hay 14 estados, jurisdicciones, donde se abrió la comercialización para que los clientes puedan optar. Y esos 14 son los que están mostrados aquí en la línea verde, y los azules son los 35 estados donde todavía opera como monopolio. Si nosotros tomamos el año 2008 como base, como punto de partida, los clientes desde esa fecha hasta ahora, los estados donde se ha mantenido un monopolio, los precios de la energía han subido casi 19%, y los estados donde está abierta la comercialización han caído alrededor de 7%. Y la matemática, si uno compara el precio que paga un cliente libre versus un cliente regulado o en zona de monopolio, digamos, de nuevo la diferencia es un poco más de 20%, ¿no? Entonces, aunque las cifras son más grandes... Sí, perdón. Una consulta, disculpe. En el primer gráfico, la línea verde, claro, son las 6 empresas más grandes, pero le entendí que era a propósito también como de la factibilidad que tiene de prestar el servicio. Pasa que el verde, el promedio, aquí la pregunta es ¿cuáles son los comercializadores que ofrecen tarifas más bajas para efecto de entender el precio? ¿Sí? Porque alguien podría, por ejemplo, ofrecer una tarifa que busca diferenciarse no por precio, sino que, por ejemplo, porque es de un tipo de energía en especial, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto en precio? Vamos a ver las tarifas más bajas. Si uno toma todos los comercializadores que operan en Inglaterra y toma las más baratas, es la línea verde clara, ¿sí? Pero puede ser que en esa muestra de los más baratos de toda Inglaterra haya alguna tarifa de algún comercializador en una comuna específica y que solamente puedan acceder a esa tarifa más barata los clientes de esa comuna. Entonces, el precio sería muy bajo, pero en estricto rigor no estaría disponible para un número masivo de personas. Entonces dijimos, ¿saben qué? Veamos de las 6 grandes cuáles son las tarifas más baratas, porque esas son tarifas baratas, pero que además están disponibles para un número muy importante de personas, ¿no? Entonces, la diferencia es un poco más, la baja no es tan grande, pero sigue siendo muy, muy grande, pero es más representativa de tarifas baratas a las que tiene acceso una porción importante de la población, ¿sí? Y en Estados Unidos, como digo, las conclusiones son más o menos parecidas, ¿no? O sea, los efectos que han tenido en tarifa, en precio y por lo tanto en el gasto mensual de la familia, la liberalización de la comercialización ha sido muy importante en ambos mercados. Aquí no quiero quedarme en los detalles técnicos, Presidenta, pero la línea que hay que mirar aquí, y esto es nuevo para Inglaterra, es la línea naranja, y lo que muestra es el número de cambios entre comercializadoras, o sea, la gente que se ha ido cambiando y que da cuenta de alguna manera de la intensidad de competencia que hay en ese mercado. Y ustedes ven que estos son cifras mensuales, ¿no es cierto?, la serie, y en el eje izquierdo se muestra que están niveles de 300.000 clientes mensuales que se cambian de comercializador o se cambian de plan, ¿no? Entonces este es un mercado bastante desarrollado que ha aumentado mucho en el tiempo la competencia y el cambio, y eso es lo que hace esa posibilidad que tienen los clientes de estar cambiándose y buscando mejores alternativas, es lo que obviamente empuja a los comercializadores a mejorar la oferta y se traduce a su vez en baja en los precios. Nosotros hicimos una estimación preliminar de cuál podría ser la reducción en la tarifa para un hogar o para un cliente residencial en Chile, un cliente regulado, en distintas regiones, porque las realidades de las distintas regiones son un poco distintas. Pero si usted se fija, alrededor de un 20% es la estimación estimada, la disminución estimada de la facturación para un consumo tipo, ¿no? 180 kWh. Y como digo, hay algunas diferencias entre las distintas regiones, pero son en el margen, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de 20% de reducción en el consumo tipo de un hogar. Y para efectos de monto,
uno, si lo mira a nivel agregado, para todo el sistema, si uno supone que el 100% de los clientes residenciales migra al esquema de comercializador libre y la reducción de precio es equivalente a la que está estimada acá, es un poco menor o en línea de lo que pasó en Estados Unidos. El ahorro anual para los chilenos sería de $400 millones por año. Y si migrara el 100% de los clientes regulados, sería aproximadamente el doble. Si se acuerdan, esto lo hemos discutido en el marco de la ley corta, por ejemplo, dentro de los clientes regulados, aproximadamente la mitad del consumo de energía, pero más del 90% del número de clientes son clientes residenciales, y hay otro número de clientes que son, como número de clientes, un número bajo, pero es aproximadamente el otro 50% del consumo de energía regulado. Entonces serían, incorporando a ambos grupos, alrededor de $800 millones por año de beneficio que pasaría a los clientes regulados. ¿Sí? Aquí pusimos algunas noticias recientes, esta es una noticia del año pasado, que da cuenta de qué es lo que ha pasado en el mercado chileno, y es una manera de mostrar lo que pasa cuando uno genera un mercado que se abre, que se liberaliza, pero no se toman las medidas adecuadas desde la regulación para asegurar que la cancha sea pareja. Entonces, este titular lo que muestra es que efectivamente cuando los precios del mercado libre se hicieron más atractivos, muchos clientes optaron por ir a negociar directamente con los generadores, pero lo que pasó es que la compañía más grande del mercado, en los hechos, capturó cerca del 70% de esos clientes, ¿no? Entonces es importante no solamente liberalizar el mercado, sino que también asegurarnos que la regulación genera las condiciones para que los actores que quieren competir por ese mercado lo puedan hacer en igualdad de condiciones. De lo contrario, los que tienen de alguna manera una posición de incumbente o una posición más fuerte tienen en general tienen las de ganar, para decirlo en fácil, ¿no? Incluso aquí hay otra noticia que salió en la revista Electricidad, que dice que una compañía tan grande como Colbún, ¿no es cierto?, que es una compañía muy grande en generación y un grupo empresarial muy grande, también siente que cuando quiere entrar al segmento de los clientes libres, su trabajo, digamos, se hace más cuesta arriba, cuando hay un incumbente que está en una posición, digamos, fortalecida. Por lo tanto, esta es una habilitación que creemos que es esencial para que efectivamente exista competencia en el mercado y para que los clientes efectivamente puedan obtener los beneficios. Es muy importante, y esto quizás está más decirlo, pero es muy importante que para que la competencia en un mercado y las posibilidades de elegir efectivamente beneficien a los clientes, que se habiliten las condiciones de información, de comparabilidad, etcétera, para que eso efectivamente ocurra. Y después pusimos aquí un grafo, una tabla, y podemos profundizarla después con el equipo, pero básicamente lo que muestra es una comparación. Estos son números de clientes entre diciembre del año 2018 y diciembre del año 2019. Y lo que es importante aquí, estos son cómo ha cambiado el número de clientes libres en las distintas zonas geográficas y en cada distinto, digamos, segmento, ¿no? Y lo que me gustaría llamar la atención en esto es que el número de clientes libres que retiran, digamos, su energía desde las redes de las compañías de distribución, de las distribuidoras, ¿no es así?, aumentó de manera muy importante entre el año 2018 y 2019. O sea, esto se lee de la siguiente manera. En la zona norte, a fines del 2018, había 421 clientes conectados a las redes de distribución de las distribuidoras que operaban en régimen de cliente libre, ¿sí? Y ese número aumentó casi un 50% en un año por la diferencia de precios que se estaba generando entre esos mercados, ¿sí? Entonces esto ya está empezando a pasar en el segmento de los clientes que tienen más de 500 kilos de capacidad, perdón, de potencia conectada a la red. Entonces es muy importante, y es este segmento en el que se dan algunas de las señales que estábamos viendo en las láminas anteriores, pero es muestra también de que cuando hay precios competitivos y atractivos, los clientes buscan esas opciones, y eso está pasando de manera muy fuerte en todas las zonas del país, sobre todo en la zona sur. En la zona sur, el número de clientes libres conectados a la red de distribución se duplicó entre 2018 y 2019.
Entonces esta reforma es muy importante para habilitar que esos clientes que van a salir a buscar opciones y todos los clientes conectados a la red de distribución tengan efectivamente opción de elegir para poder capturar los beneficios que el mercado le va a ofrecer. El más importante de ellos es la reducción de precios, pero también otro beneficio que la plataforma de información es muy importante para que se genere. La comparabilidad, como dijimos, tarifas que sean fáciles de entender y de libre acceso. Y aquí pusimos un ejemplo de cómo funciona la plataforma. Este es un ejemplo en Inglaterra. El lado izquierdo aquí simplemente el equipo puso una referencia de otro mercado que ha salido a colación en varias de las discusiones anteriores. Este es un plan de salud. Desde luego no voy a entrar a pretender explicar esto, pero simplemente el gráfico que hay ahí da cuenta de la complejidad que tiene y la dificultad de analizar algo como esto, ¿no? Por eso es muy importante que no solamente existan muchas opciones, sino que los clientes o los usuarios tengan herramientas que les permitan comparar esas opciones. Y este es un pantallazo, digamos, un ejemplo de la plataforma que opera en Inglaterra y muestra, están marcados aquí en rojo algunos ejemplos, por ejemplo, que las personas pongan cuál es su consumo estimado, por ejemplo, de energía en un mes. Que diga cuál es el tipo de plan que quiere, con tarifa fija, variable, etcétera. Y, por ejemplo, también, como mencionamos en la sesión anterior, los clientes podrían elegir qué tipo de energía quieren. Entonces puede decir si quiere o no un contrato que venga basado en energía renovable. Y una vez que los clientes dicen cuáles son sus preferencias, sus hábitos de consumo, etcétera, la plataforma, entendiendo esas preferencias, le dice cuáles son las mejores opciones y se las presenta de una manera que es fácil de comparar para los clientes. Ese tipo de herramientas son importantes para que, como decíamos antes, la competencia esté en beneficio de los clientes. Y como decía antes, calidad de servicio fue un tema que también hablamos la semana pasada. Nosotros, calidad de servicio, es importante que en esta discusión separemos conceptualmente dos cosas que son distintas, ¿no? Una cosa es la calidad de servicio desde el punto de vista del suministro, y que tenemos distintos indicadores, pero el que más usamos en general es la cantidad de horas en un año en que un cliente de una distribuidora o en una zona no tiene suministro porque hay corte en las redes. Y esa es la calidad de servicio que hemos nosotros propuesto avanzar con ella para mejorarla en otro de los proyectos de ley de esta llamada originalmente ley larga, que es el proyecto precisamente de calidad de servicio. Y eso tiene que ver con fortalecer las redes, hacer más inversiones en distribución para que fallen menos las redes. Pero hay otros componentes de la calidad de servicio que son, por ejemplo, cuál es el producto que los clientes van a comprar. Y como hemos dicho, eso puede ser qué tipo de electricidad van a acceder, si tienen tarifa diferenciada por horario, las cosas que hemos mencionado. Y después hay otra cosa que es muy importante, que el comercializador va a jugar un rol clave ahí, es la calidad de servicio desde el punto de vista comercial, ¿no? Nosotros la semana pasada hablamos, por ejemplo, de las posibilidades de dar crédito, las prácticas de cobranza, etcétera, el tipo de información que entregan. Hicimos, obviamente, como hemos dicho, el comercializador va a hacerse ciertas exigencias mínimas de atención comercial a sus clientes. Y lo que hicimos aquí es que trajimos ciertas cifras de la SEC, ¿no? Y dijimos, bueno, miremos cuáles son los reclamos que hacen los clientes respecto de las compañías de distribución en los últimos 2 años, ¿no? Lo que va del año 2020 y lo que fue todo el año pasado. Lo primero que salta a la vista, esto lo hemos discutido en otras sesiones, es que los reclamos por cobros excesivos a raíz de las facturaciones o boletas provisionales a raíz de la pandemia aumentaron mucho, pero lo que queremos traer a colación es que si ustedes se fijan, todos los ítems que aquí están marcados en color rojo son cosas por las que la gente hoy día está reclamando y que son atributos o partes del servicio que con esta reforma van a depender del comercializador. Y que para los clientes, y eso es lo que da cuenta este gráfico, son las cosas por las que los clientes reclaman, son cosas con las que están insatisfechos y son cosas que la competencia debería ayudar a mejorar y que van a pasar a ser responsabilidad del comercializador. Cobros indebidos, cobros excesivos, la atención comercial, no entrega de boleta, cómo funcionan los call centers, problemas de registro de pago,
consumo no registrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay el servicio de distribución eléctrica, la calidad de servicio, y ese es el punto que queremos hacer, la calidad de servicio no es solamente la cantidad de horas en un año en que se corta la luz, sino que hay una serie de otros atributos importantes que esta ley, por la vía de generar competencia, va a mejorar el estándar de prestación de servicio y de calidad de servicio también para los usuarios. Eso es, Presidenta. Yo estoy justo en la hora. Si usted me excusa, yo voy a dejarlos con el subsecretario y el equipo para que puedan profundizar en las preguntas si a usted le parece. Muchas gracias, ministro. Bueno, efectivamente sabemos que usted se tiene que retirar. Yo no sé si es que hay alguna consulta para que le demos el pase entonces al subsecretario antes que se vaya el ministro. Me ofrezco la palabra. Ministro. Bueno, agradecida. Yo solo, esto lo podemos ver también con el subsecretario, pero también a lo mejor se me ocurría pedírselo, don Mario, a la biblioteca. Si es que es posible tener un análisis de experiencia, ¿no es cierto?, internacional, pero mucho más amplia, a lo mejor el modelo español, poder tener quizás una visión más grande. No solo, bueno, en este caso fueron pocos los ejemplos, quizás tener una mayor cantidad para poder también hacer algunas deducciones, si es que hay algún otro factor que afecta a la tarifa, a la tecnología, etcétera. ¿Ah? Lo tenemos, se lo puedo hacer llegar en este momento al WhatsApp de la comisión. ¿Y cómo está el análisis comparativo? No lo he leído. ¿Hay alguna posibilidad que a lo mejor lo pueda presentar la biblioteca? Pero por supuesto, sí. Super. Se los hago llegar de todos modos y los citamos. El señor ministro hace una seña. Sí, ministro. Se va. Se va. Perfecto. Sí. Muchas gracias. De todos modos voy a hablar con la biblioteca entonces, Presidenta, para que nos expongan el análisis comparativo que ellos nos hicieran llegar en su oportunidad. ¿Presidenta? ¿Sí? ¿Quién pidió la palabra? Subsecretario. Subsecretario, perdón. ¿Cómo está, Presidenta? ¿Qué tal? Sobre ese mismo punto, nosotros también tenemos diversos análisis que si lo requieren podemos hacérselo llegar a la Secretaría también para poder compartirlo con las distintas diputadas y diputados. No obstante, el informe de la biblioteca, que entiendo que va a ser más sistematizado, pues también puede proporcionar antecedentes adicionales para la discusión que podemos entregársela a la brevedad a la Secretaría. Perfecto. Oiga, bueno, se me fue el ministro, pero había también una pregunta con respecto a referirse que a partir de qué año las cuentas de Chile bajarían ese 20% que señalaba el ministro. Yo no sé si esto es subse. ¿Lo indicó en la presentación el ministro? Una vez que esté completamente aprobada la ley, un año después de la entrada en vigencia de la ley, comenzaría de manera paulatina a verse reflejada esta variación y disminución en las tarifas. Por tanto, es una ley que una vez aprobada tiene efecto en el corto plazo y lo que falta ver después es la entrada en vigencia y la gradualidad de las distintas zonas, pero es bastante rápido en las primeras ciudades que se implemente. Perfecto. A lo mejor es muy a priori, pero ¿cuánto es lo que se puede estimar, de acuerdo también a la experiencia con otros países, qué es lo que podría bajar en la tarifa una vez entrando en vigencia lo que es la comercialización? Sí. Hay una lámina que lo explicaba de buena manera, pero aproximadamente va a ser en torno al 20% de la tarifa. Pero esa es la proyección que ustedes tienen. Esa es la proyección, 20%. Efectivamente. Aproximadamente un 20%. Esto depende también de la zona geográfica y las particularidades, pero es en torno al 20%, en algunas zonas puede incluso llegar cerca al 25%. Perfecto. ¿Y qué pasa en el caso, porque es algo que yo todavía no tengo claridad, se lo hemos pedido a nuestros invitados en algún minuto? Yo no sé si don Mario mandamos formalmente el oficio, pero se acuerda que yo ya creo que esta es como tercera vez. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Sergio Gaona sí siempre también hace la misma consulta con la equidad tarifaria. La ley de equidad tarifaria entró en vigencia hace un par de años atrás
y nosotros no hemos visto ese reajuste al 2020. Obviamente eso no va a tener ninguna incidencia para que esto a lo mejor quede fuera también en la consideración que se debe tener presente, ¿no es cierto?, en la tarifa, ¿cierto? Se mantiene esa lógica, ya, perfecto. Entonces, aprovechando, paréntesis, don Mario, ¿podemos volver a solicitar esa información de cuál es la equidad tarifaria dividida o separada o detallada por comuna a lo largo de nuestro país? Porque todas las comunas tienen un comportamiento distinto de acuerdo también a la generación que puedan tener los distintos territorios. Pero ¿por qué se lo pregunto? Porque han existido fluctuaciones, ¿no es cierto?, en la tarifa. Entonces quiero saber cuánto es lo real que debiese hoy día estar aplicándose en las distintas comunas, porque todos los años también van apareciendo proyectos nuevos, entonces eso también tiene variaciones. Es algo que a lo mejor no es materia, ¿no es cierto?, del debate del proyecto de ley, pero no quiero dejarlo fuera porque lo he solicitado en varias oportunidades y me gustaría tener claridad de cuál es el escenario actual 2020 con respecto a la aplicación de la equidad tarifaria. Diputado Gaona estaba pidiendo la palabrita igual. Presidenta, muy de acuerdo con el requerimiento que usted hace, y si nos pudiesen entregar información respecto a la evolución de las tarifas en comunas equivalentes, en términos de densidad poblacional y de vulnerabilidad social, porque el impacto de la potencial disminución de tarifa no es lo mismo en una comuna de mayor presencia de vulnerabilidad social respecto de otra. El impacto de rebajas en Las Condes, si es que hay rebajas, no es lo mismo que en La Pintana. Yo entiendo que en La Pintana las tarifas subieron para rebajar en Tocopilla, pero la idea es que efectivamente, si hay rebajas, no sea una especie de agregado, sino que fundamentalmente si los pobres están pagando menos por la luz o no. Eso es lo que fundamentalmente interesa más allá de las comunas. No sé si eso lo podrá hacer el Ministerio de Energía. Subsecretario, usted... Sí, presidenta. ¿Podría solicitar? Respecto de esa información... Perdón, subsecretario, dado que fundamentalmente la legislación relacionada con la equidad tarifaria, primero, no hay un peso que pongan las empresas acá ni el Estado. Esto es simplemente un subsidio cruzado que se hizo en una época determinada para bajar las tarifas en alguna parte, pero para bajarlas se aumentaron las tarifas en otra. Y es por eso que yo quiero saber efectivamente si cuánto le bajó a los pobres este tema, a las personas más vulnerables esta ley. Porque, como les decía al principio, las comunas de la región metropolitana a varias les subió la tarifa, entre ellas La Pintana, en beneficio de otras comunas que también tienen vulnerabilidad, que son más en las regiones, pero también se produjeron bajas, como por ejemplo comunas como Las Condes. Entonces, quisiera tener esa claridad, más allá de la comparación entre comunas, lo que quisiera saber es exactamente, la gente de menos ingresos, ¿les bajó o no les bajó la tarifa y cuánto? Versus lo que puede haber pasado con las comunas con personas con mayores ingresos. Sí, o sea, solo hacer una precisión. Recordemos que, claro, como tal cual lo señala usted, diputado, finalmente era esto un subsidio cruzado, pero a quienes se le aplicaba esta rebaja era a los territorios, ahí ya da lo mismo que usuario, ¿no es cierto?, qué condición de familia sea, es el territorio completo, se le baja la tarifa por ser también un territorio expuesto, ¿no es cierto?, también a los distintos pasivos ambientales que éstas podrían generar. Acuérdese que también era como una forma de compensación por tantos territorios de zona de sacrificio donde tenemos, ¿no es cierto?, termoeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces era como una forma de compensar a esos habitantes del lugar donde se instala la generación de energía. Absolutamente de acuerdo, presidenta, completamente de acuerdo, presidenta, pero lo que me interesa saber es quién está pagando esa compensación. Sí, no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Necesitamos también. Por eso era bueno pedir la información de cuánto era la tarifa antes de la aplicación de la ley y cómo ha ido variando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, año a año, hasta llegar al 2020. Y ahí te va a ir dando el delta, ¿no es cierto?, de cada una de las comunas. Yo creo que esa información es clave y tenerlo, ¿no es cierto?, a nivel nacional para poder ir haciendo el cruce de información. Muy de acuerdo con lo que dice el diputado Gaona. Yo no sé si, subsecretario, esto se lo solicitamos a ustedes como ministerio
o se lo solicitamos a la CNE. ¿A quién va dirigido entonces esta información? Esta información que está en poder de la CNE, pero lo que sugiero es que nos puedan enviar a nosotros, y nosotros se lo derivamos directamente con la CNE para evitar trámites de mayores. Pero respecto a la consulta de qué pasa con la equidad tarifaria, con la implementación de esta ley, para todos aquellos clientes que se mantengan o sigan siendo regulados, la equidad tarifaria va a permanecer, y entender que aquellos que migren a una figura más libre, figura de comercializador, que exista la comercialización y la estabilización, va a tender aún más a la baja los precios, beneficios para aquellos que tiendan a cambiarse de un régimen regulado a un régimen libre o a través de la figura del comercializador. Perfecto, súper. Entonces, don Mario, ¿hay acuerdo para mandar este oficio de información con respecto a la equidad tarifaria? Súper. Acordado entonces. ¿Ofrezco la palabra al subsecretario? Ofrezco la palabrita. No, yo creo que hemos dicho todo, no sé, habrá más consultas de diputados o diputadas, ¿no? Muchas gracias, subse. ¿Y a los diputados? Consultas. Diputado de Yiguren. Y luego Presidenta, quiero pedirle disculpas de no haber estado en la comisión, sobre todo en la presentación de Senergiomin, porque por esta desorden ya estructural que tiene la Cámara de Diputados, en que ya tenía yo no dos, tres comisiones al mismo tiempo, dos comisiones investigadores terminando. La verdad que ahí veo a Juan Luis Castro, que está también haciendo malabares porque está en otra también. Me fue imposible, yo estaba terminando una de COVID que no podía no estar. Así que lo lamento mucho, pero por lo mismo estoy con una duda si es que por el tema de los plazos de las personas que teníamos que entregar para poder hacer presentaciones de expertos, de académicos o personas instituciones, ¿eso se habló ya? Sí, en puntos varios, pero no se preocupe, mire. Ingresaron también otras solicitudes fuera de plazo. Yo creo que siempre va a estar la disposición de poder recoger, ¿no es cierto?, la propuesta de cada uno de ustedes. Aparte, si es que suma al debate, por supuesto que es bienvenido. Así que vamos a ir, ¿no es cierto?, acomodándonos también a las solicitudes que cada uno de ustedes nos haga llegar. Y además, entiendo que hay algunos que se han ido repitiendo, ¿no es cierto? Claro, han coincidido los invitados, entonces es probable que nuestra lista a lo mejor se vaya achicando un poquito, entonces sí va a haber espacio. Así que manden nomás los antecedentes, diputados. Mañana los mando que han enviado. Gracias, presidente. Don Mario, secretario. Está sin micrófono. La inexperiencia. Discúlpeme, sí. Como usted señalaba al comienzo de su intervención, se solicitó en su oportunidad a la Comisión Nacional de Energía, y la Comisión Nacional de Energía nos contestó, y nos contestó en una respuesta bastante contundente, no solo contundente por su contenido, sino que también contundente por su entidad. Es una respuesta bastante grande. La voy a buscar porque fue antes de la pandemia. Esto yo diría que estamos hablando de junio, julio del año pasado, junio, julio del año 19. Por lo tanto, falta el escenario 2020, que es un escenario nuevo, que ha cambiado, teniendo como base lo ya respondido por la CNE, y que voy a compartir, por supuesto, con el señor subsecretario, con Juan Ignacio Gómez. El oficio lo vamos a redactar teniendo en cuenta ya esta respuesta oportuna de la CNE a raíz de una solicitud que formulara don Sergio Gaona en la comisión. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, don Mario. Mire, yo de verdad que no me acordaba que habían hecho llegar los antecedentes. Y no sé si es que a ustedes les parece si invitamos en algún minuto a don José Venegas para que haga una presentación. A lo mejor podríamos dedicarle una sesión del día lunes para poder revisar la ley de equidad tarifaria, revisarla como en el sentido amplio de la palabra,
porque hay varias dudas, a lo mejor ahí podríamos entrar a revisar en detalle, entonces yo a lo mejor puede ser una opción, lo propongo a la comisión si les parece y acordamos en alguna de las sesiones de un día lunes poder recibir a CNE. ¿Les parece? Ya, súper. Para que sea mucho más claro. Diputado Eguiguren. Presidenta, no sé si puedo ser tan patudo como preguntarle a don Juan Carlos Llobet, alias Francisco López, que hay ahí, al subsecretario, una pregunta, porque yo no participé de su exposición, pero me imagino que tiene que haber abordado el tema del cronograma, de tener algún grado de claridad respecto a un cronograma de cuándo van a bajar efectivamente las cuentas de la luz. Me gustaría saber si se planteó paso, pero si no, me gustaría saber si él nos podría ilustrar un poco sobre eso. Por su intermedio, Presidenta. Lo que señalamos en la presentación era de distintas temáticas, que se la puedo enviar después para poder comentarla si que tiene dudas, respecto principalmente a los beneficios que tiene la figura del comercializador y la implementación de la ley de portabilidad, el porcentaje también de diferencia, vimos algunas diferencias de tarifas, lo que tiene a nivel experiencia comparada, experiencia internacional, de cuáles son los impactos en términos tarifarios de la incorporación de esta figura del comercializador de energía, y respecto de manera puntual de la fecha de entrada o vigencia de la ley, un año después de la entrada en vigencia de la ley posterior a su aprobación, se podrían ver los primeros efectos en aquellas zonas en que se determine que sea la primera etapa de la implementación de la norma. Oiga, yo tengo una duda a propósito en la misma línea del diputado Eguiguren. Subset, ¿cómo nosotros podríamos tener claridad de los plazos? Porque recordemos que tenemos contratos vigentes, licitaciones, entonces eso, ¿cómo es coherente con esta proyección que ustedes realizan? A lo mejor tener un cronograma más claro, porque eso es como bien incierto, a propósito también de la entrada en vigencia de la ley, por supuesto, pero igual es como súper incierto hacer una proyección entendiendo que hay otros factores que hay que considerar y eso a lo mejor puede también tener fluctuaciones o no, variaciones, entonces no sé si es que ustedes lo han considerado. Sí, efectivamente, y la ley establece que hay se debe realizar un DFL, y es un DFL que, viendo las particularidades que tienen los distintos territorios, viendo también los distintos aspectos que ustedes han señalado y algunos más que tenemos que discutir, cuáles son las fechas de la gradualidad de la entrada en implementación de esas normas en los distintos aspectos. Para complementar, me gustaría dar la palabra a Juan Ignacio, que quiere acotar algo también, si usted lo permite, Presidente. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá en la misma sala, Presidenta. Estoy activo acá, pero puse acá la cámara, por si. No, Presidenta, en este punto el proyecto establece que tiene que dictarse un decreto con fuerza de ley, si mal no recuerdo, dentro del plazo de un año desde que se publica la ley, para establecer dos cosas. Uno, las comunas piloto con los criterios que establece la ley, es decir, que tengan condiciones de vulnerabilidad, afectación ambiental y que además que entren como comuna piloto implique una sinergia con otras políticas públicas que se estén impulsando. Esto es lo que nos hace pensar más o menos en las comunas que el ministro y el subsecretario han mostrado varias veces en varias láminas, ¿no? Principalmente comunas que tienen altos índices de contaminación o que están experimentando retiro de centrales a carbón y que pueden perder el beneficio del reconocimiento de la generación local. Por otra parte, ese mismo decreto con fuerza de ley está llamado a fijar los criterios técnicos, objetivos y transparentes en virtud de los cuales se tiene que ir determinando un cronograma. Probablemente uno, Presidente, habría esperado que existiera un cronograma con fecha y que uno dijera, bueno, mañana, digamos, el día tanto de tal año, tales y cuales comunas entran. Pero eso tiene dos problemas. Lo primero es que hay que analizar las condiciones de competencia que existen en cada una de las comunas. Efectivamente, no es lo mismo
que una comuna, por ejemplo, reúna requisitos tales como una baja cantidad de energía en los primeros años, ¿no es cierto?, a que esa misma comuna tenga o no tenga condiciones de competencia. Porque efectivamente, para que los beneficios de la ley puedan verse efectivamente, se requiere que haya condiciones de competencia para que esta competencia, ¿no es cierto?, permita acceder al usuario a mayores y mejores servicios. De manera que es una cuestión que no es sencilla, y por eso nosotros optamos por un mecanismo que fuese flexible, donde probablemente en la discusión tratemos de fijar criterios para que se elabore un mecanismo técnico que también evite, Presidenta, que la determinación de las comunas o los territorios, no, la agrupación de comunas que pueden entrar que van a empezar a traspasarse este nuevo sistema, también tenga criterios, digamos, que impliquen una mala experiencia para el usuario. En esto creemos que es sumamente importante hacer presente, ¿no?, que parte del éxito de esta política pública pasa porque el resultado de la experiencia que van a tener los usuarios sea altamente satisfactorio. Y forzar un cronograma por ley puede generar que, evidentemente, las condiciones que tengamos en 1, 2, 3 o 4 años, digamos, sean complejas. Además, este mecanismo, o esta forma más flexible, ¿no es cierto?, permite poder desarrollar un modelo, ¿no es cierto?, que permitan también hacer la transición con los contratos, ¿ya? Como ha dicho el ministro en otras ocasiones, una opción era empezar en 2027, que es cuando comienza a quedar energía libre, 2026-2027, ¿no? Otra opción es ir entrando paulatinamente, y eso también requiere de un análisis técnico que permita no afectar el equilibrio económico de los contratos suscritos. Por eso el subsecretario señalaba, cuando le preguntaban cuándo comienza a regir la ley está en condiciones de entrar en vigencia un año después de que ya se dicte, habiéndose dictado, que es el plazo, ¿no es cierto?, que contempla la normativa básica y esencial para su entrada en vigencia. Yo puedo agregar algo. Lo que pasa es que cuando nosotros hacíamos la pregunta de recién, que quiero volver a reiterarla, pero ustedes se recuerdan que aprobamos la ley de servicios básicos que dice relación, ¿no es cierto?, con no podrán hacer corte de suministro si es que hay mora. Ya. También aprobamos la ley de estabilización del precio de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Hay contratos vigentes. Entonces, eso es lo que me preocupa, la verdad. ¿Cómo se hace esta proyección con tantos otros factores que hay que considerar? Ese es como un poco, yo creo que la incertidumbre que a mí me nace y que es parte, yo creo que de una pregunta legítima que uno se hace, porque ¿cuál es el objetivo de fondo de poder avanzar en estos proyectos de ley, de esta reforma a la ley de lo que es lo que es claro, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder garantizar una baja en la tarifa, que eso es lo que queremos para todos los usuarios, y por supuesto, ¿no es cierto?, mejorar la calidad del servicio. ¿Esto entonces se puede? Yo creo que la pregunta es, ¿solo regular con un decreto de fuerza de ley? Porque hay como varias cosas que considerar. ¿Se acuerdan que también dentro de las proyecciones que se hizo en su minuto cuando se debatió lo que fue la estabilización del precio de la energía, dentro de lo que habían sido los contratos, cuando se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando incorporamos también lo que eran las energías renovables no convencionales para inyectarla a la matriz energética? Eso iba a hacer que generara mayor competencia. Por eso había una baja en estos próximos años que en la práctica no se va a ver, porque se hizo se aprobó la ley de la estabilización de precios, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan ya, cómo se hace entonces esa proyección? Me pregunto yo, con tantos factores.
Sí, bueno, esos son justamente, hemos gastado bastante tiempo en ver los beneficios que tiene el poder avanzar en portabilidad, tanto en lo que se refiere a mejores ofertas de tarifa, mejor calidad, mejor un suministro acorde a las necesidades también, y por contrapartida hay que también generar las condiciones para que esto pueda desarrollarse de manera acorde y de manera sostenible para la regulación y el sistema eléctrico que hoy día tenemos. Respecto a la existencia de la estabilización de las tarifas versus o en conjunto con la avanzada con portabilidad, son dos iniciativas que son compatibles, son iniciativas que han sido pensadas para poder subsistir. Cuando un cliente opte por ser libre, también va a tener que llevar consigo también parte de lo que le corresponde del PEC, del beneficio que tenía el PEC. Por tanto, nosotros vemos que son normativas que son absolutamente compatibles y están hechas para poder avanzar de manera conjunta. Y respecto de la implementación, como muy bien señalaba Juan Ignacio, el año de la implementación viene dado por la dictación del decreto Fuerza Ley, del DFL, y después lo que existe ahí en el DFL, los requisitos y las características para poder seguir avanzando y poder implementarlo de buena manera, justamente recogiendo lo que usted, Presidenta, decía de las complejidades que esto tiene para que no quede absolutamente rígido en la ley, sino poder ir avanzando a medida que se vayan dando las distintas condiciones y distintas circunstancias que sí permitan seguir avanzando en que más personas, más territorios puedan avanzar en adoptar a la figura de comercialización, a la liberalización. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Ves? Entonces no es tan fácil. Eso es lo que a mí me preocupa. No es tan fácil porque con la aplicación de lo que es la estabilización del precio de la energía, acuérdense ustedes que en un año no iba a variar el tema de la tarifa. Entonces, ¿cómo se puede hacer una estimación de cronograma, subsecretario? Como para que tengamos claridad realmente de cuánto es lo que podría bajar eventualmente una vez entrada en vigencia esta ley, como para nosotros tener claridad en los tiempos, los plazos, ¿no es cierto? De acuerdo también a los compromisos que tenemos por ley, y ir eso visualizándolo de manera más gráfica. ¿Se podrá hacer? Efectivamente, compartimos con usted que esto tiene complejidad y por eso es importante discutirlo y tener también bastantes criterios técnicos para poder implementar la ley. Pero nosotros hemos planteado distintos criterios para poder avanzar, como son aquellas comunas que tienen mayores niveles de contaminación ambiental, vemos aquellas también que están sujetas a la modificación al retiro de las centrales a carbón. Uno podría tomar esas mismas zonas, esos mismos territorios para hacer una simulación de cómo podría ocurrir esto. Pero sí hay que dejar claro que esto es algo que es móvil. Podríamos hacer una aproximación, pero sin embargo no va a ser algo que al día de hoy podamos decir que va a ser ese el calendario, porque además tenemos que avanzar también en los criterios que hemos conversado previamente. Entonces, también creo que es un camino que hay que avanzar en conjunto, en poder definir el DFL, definir los criterios, para luego poder avanzar en lo que se refiere a los territorios. Bueno, yo de verdad con harta humildad les pediría, si es que es posible como Ministerio de Energía, hacer el esfuerzo de a lo mejor mostrarnos y presentarnos un cronograma estimando, ¿no es cierto?, los plazos, como para poder ir ordenándonos, porque yo vuelvo a reiterar, son muchos los factores a considerar. Entonces es muy... siento que necesitamos algo más contundente de base como para poder hacer una estimación, por ejemplo, en la presentación que ustedes hacen de que puede bajar en un 20%. Eso, ¿cómo llegamos a esa estimación? A mí de verdad que eso es lo que más me interesa, si es que es posible. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas presentes, al subsecretario. Ofrezco la palabra. Subsecretario, no sé si quiere agregar algo más. Creo que compartimos también la preocupación y por eso nuestro ánimo también de poder avanzar en todos estos temas y las temáticas que son bastante técnicas que tiene el proyecto de ley y poder también, si nuestro ánimo avanzar
de manera pronta en el proyecto de ley. Entendemos también que hay que hacer tiempo para discutir todos estos temas que son tan complejos y sensibles. Perdón. Así es, ministro. Así que ojalá que, no sé si lo que le señalaba recién, de poder hacer este cronograma, que sería súper interesante también tenerlo a la vista. Eso pues, yo no sé si es que alguien más quiere agregar algo. Bueno, despedir entonces al subsecretario, al ministro que se tuvo que retirar un poquito antes, como siempre agradecer al Ministerio de Energía y también a Juan Ignacio, y quien también lo acompaña, subsecretario en la oficina del Ministerio. Agradecer a cada uno de ustedes, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde.